El 2025 presenta un escenario complejo para la actividad rural, con ajustes estratégicos, fluctuaciones de precios, altos costos y dificultad para conseguir un óptimo financiamiento, cuando el enfoque productivo está puesto en la innovación tecnológica para el perfeccionamiento de los sistemas, la gestión inteligente, el manejo preciso y la inteligencia aplicada en pos de la eficiencia. El sector se dispuso para aprovechar todas las oportunidades a través de una optimización de los recursos, adoptando nuevas herramientas, pero enfrentando, como siempre, las variables ingobernables como el clima y, para variar, la política. Creo que va a ser muy desuniforme a lo largo del país. Hay algunas zonas, sobre todo el norte, que han sido muy afectadas por las temperaturas, por la sequía. Y bueno, en la zona núcleo, que también tuvo sus achaques, pero creo que hay unos buenos rindes, y Córdoba especialmente creo que en general va a redondear, Dios mediante, en lo que es en rendimiento, en lo físico, una buena cosecha. Después, bueno, está lo que sucede detrás de eso, es que es el negocio. Yo creo que allí está un poco más complicado, una combinación de presión impositiva que no cesa, precios internacionales que están muy tranquilos, realmente transforman a la agricultura en un negocio de alto riesgo y de donde el futuro no se ve tan diáfano, digamos, como debiera hacerse. Un nuevo informe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, revela el alto porcentaje de retención que practica el Estado sobre la renta agrícola en concepto de impuestos, incluyendo la criticada exacción por retenciones, con cifras que en Córdoba rondan el 64,3% para la soja, un 92,2% en trigo y 51,1% en el caso del maíz. En Córdoba ronda el 65%, digo en Córdoba no por los impuestos cordobeses precisamente, sino porque influyen la distancia de los puertos, la capacidad productiva de los campos y un sinnúmero de factores, sumados por supuesto a este flagelo que son las retenciones sobre los cultivos agrícolas, la carne, que realmente son impuestos que están condicionando en forma muy severa el futuro de las explotaciones. En ese contexto generaron un gran malestar las expresiones del presidente Javier Milei, quien anticipó que desde el mes de julio las retenciones a las exportaciones del agro sufrirán una nueva suba, tras la reducción aplicada a finales del mes de enero y que se esperaba continuaran en esa senda de la reducción progresiva hasta su desaparición. De esta forma, la soja volvería a aportar al fisco el 33% de su valor bruto, aclarando el mandatario que la reducción fue pensada de manera transitoria para invitar a liquidar los stocks dentro de un cierto margen de tiempo que termina en julio. En un sector que hace una apuesta, una inversión anualmente a riesgos climáticos, a riesgos de precios internacionales, que lo asumimos que es así, es nuestra naturaleza, le sumamos la incertidumbre política económica interna nacional, en donde a partir de las elecciones del año 2023, con la asunción del presidente Milei, creíamos que íbamos a transitar un sendero mucho más amigable con el sector. El sector, de hecho, acompañó el cambio de política porque estaba hastiado de lo que había sucedido desde el 2002 hasta esa fecha, pero bueno, entre los dichos de campaña y los gestos y las acciones de gobierno hay una diferencia muy notoria, y a pesar de que yo creo que el sector sigue apostando a los cambios, pero cada vez cuesta más soportar este periodo de indefiniciones, y más allá de eso, algunas expresiones como la del presidente Milei, que han sido, yo diría, bastante hirientes con un sector que ha hecho un aporte enorme a la Argentina en los últimos 23 años. Lo cierto es que a pesar de la nueva situación del dólar y la advertencia del presidente Milei por el tema de las retenciones, el sector agropecuario no ha acelerado la liquidación de divisas en los términos que se esperaban. Cuando crece la cantidad de camiones que llegan a puerto con granos de exportación, el ingreso de líquido está por debajo de otras campañas a esta altura del año. Yo critiqué mucho esa medida, no por el efecto de la baja de retenciones, sino porque era temporario, digamos, la temporalidad del decreto. Yo creo que eso le agregaba incertidumbre, algo que el productor agropecuario estaba deseando desde hace mucho tiempo, que haya gestos de parte de los gobiernos de una disminución de los derechos de exportación. Lamentablemente,
a un decreto que establecía una temporalidad que terminaba el 30 de junio, que todos dábamos por sentado que esto iba a continuar, y esa expresión, hasta el tono, yo creo que de expresión, no solamente el hecho de recordar cuando terminaba esta baja de retenciones, molestó y agrega incertidumbre a un sector que necesita a largo plazo por un lado, y por otro lado yo creo que también lo que sucede es que se pierde cierta credibilidad, cierto feedback positivo que había entre el sector agropecuario, o hay entre el sector agropecuario y el gobierno nacional, confianza, le diría yo, que es fundamental para tomar las decisiones futuras. Lo cierto es que el ruralismo provincial le respondió de manera conjunta al primer mandatario nacional, resaltando que el productor agropecuario no es el problema, con lo cual la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, integrada por Cartés, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la Federación Agraria, expresaron su preocupación por lo que consideran una degradación permanente de las variables económicas. El sector esperaba con expectativa el acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional, que podría darle solidez y credibilidad al plan económico, pero este anuncio es un contrapunto inesperado sobre el cual los mediterráneos parecen ser los únicos protestantes. Muchos actores económicos de la sociedad, no solamente el agro, no quiere ser responsable de un retorno a las cuestiones del pasado que pretendemos dejar atrás definitivamente. Yo lo digo abiertamente, el gobierno kirchnerista fue algo absolutamente negativo, no para el agro, para el país. Y bueno, ese recuerdo tan cercano que tenemos, de haberlo dejado atrás, hay gente que no quiere asumir el riesgo con sus palabras de que en un futuro la gente decida volver hacia atrás. Yo creo que eso ya está. Estoy convencido que la sociedad ya tomó una determinación, el esfuerzo que está haciendo la sociedad seguramente no es en vano, y bueno, creo que Córdoba en ese sentido tiene cierta independencia de esa situación, y por eso es que la expresión más fuerte salió de la provincia de Córdoba. El titular de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba lamentó la falta de una señal tangible del gobierno acerca de la creación de políticas agropecuarias de largo plazo, estratégicas e inteligentes, que no solo protejan al productor, quien no liquida divisas sino que vende productos, aclaró, sino que aporten previsibilidad y proyección a actividades como la ganadería, que requieren de estímulos a largo plazo. Creo que no es solamente por cuestiones políticas, pero sí tiene una gran influencia, que en el último año hubo una gran liquidación en el stock casi inesperada del stock ganadero, hubo una disminución, diría, de un 3%, algunos hablan del 4%, lo que es negativo para el futuro, y es como que vamos en el sentido contrario de lo que debiéramos estar proyectando. Realmente la ganadería argentina tiene un estancamiento que ya tiene 20, 30 años fácilmente, y que debiera revertirse, sobre todo porque son divisas que requieren para su generación pocos costos en dólares directos, con lo cual cualquier exportación de carne, la balanza comercial de ese producto que se vende en el exterior es absolutamente positiva. Entonces es difícil realmente entender por qué no ocurren políticas que tiendan en el largo plazo a transformarnos en lo que transformó Brasil a su país en los últimos 30 años. Nosotros fuimos exactamente en el sentido contrario.